Nací el 2 de enero del 33 y a los 3 años murió mi abuelo. Mis abuelos eran actores, siempre lo cuento porque es la realidad. Lo que pasa es que ya estaban jubilados, no viví nunca el ambiente teatral y nunca les vi actuar. Ellos tenían una compañía de zarzuela. Entonces, pues, en mi casa lo que se respiraba era un amor enorme por el teatro. A los 15 años ya dejé el colegio y me puse a trabajar. Entonces yo tenía ciertas habilidades artísticas. Ya en principio había hecho una obra de teatro con mi padre, un par de obras de teatro en un teatrín que había allí, en un espacio que había allí en mi calle, y le habían pedido, debajo de mi casa estaba el club de natación Montjuïc. Y entonces le pidieron que por qué no montaban una obra para recaudar fondos para el club de natación. Te estoy hablando de la prehistoria. Y entonces mi padre montó Don Juan Tenorio con los vecinos y conmigo, claro, que yo tenía 13 años y llevaba coletas y calcetines, yo llevaba todavía a los 13 años. Y entonces debajo de la toca yo llevo unas trencitas. Y entonces hice, bueno, una cosa insólita, Don Juan era mi padre y yo era doña Inés, y gente del barrio que no eran actores ni nada, yo tampoco. Y bueno, luego viendo a mi padre que yo tenía tanta afición al teatro, pues conoció a un señor y fui a parar al centro, a un grupo teatral que tenía el Orfeó de Sants. Y ahí fui a parar también a través de una actriz que estaba en el Orfeón de Sants, que me recomendó para las infantiles del Romea. Ahí, bueno, ya nos habíamos conocido, Nuria Esper y yo nos habíamos conocido en una cosa que tenían en el Conservatorio de Música, ahí encima del liceo, en una especie de altillo. Marta Grau, que era una profesora del Instituto del Teatro de aquella época, que era el Instituto del Teatro que era de 7 a 9, allí nos conocimos, Nuria y yo, ella tenía 11 años, yo 13. Pues lo primero que hice fue una obra de Folky Torres que se llamaba Una vagada era un pastor. Y claro, yo era muy tímida, la verdad es que la gente no entendía cómo podía salir a un escenario. Y luego de ahí, cuando se terminó esto, ya no continué en el Romea, surgió la posibilidad de trabajar lo que yo pensaba que me iba a dedicar toda la vida, que era dibujar en algo, que no sabía muy bien en qué, y me surgió trabajar en el taller de Modesto Morato, que era un taller de esmaltes suntuarios. Yo estaba siempre metida en algunas cosas. Hice radio, un poquito de radio, hice un poquito de doblaje, pero todo así de una manera muy entregada, porque yo continuaba trabajando para ganar dinero, para vivir, para mi casa. Estaba en todas las salsas, había el teatro este que se creó de teatro de cámara y ensayo, que lo crearon Antonio de Cabo y Rafael Richard, dos amantes también del teatro muchísimo, y entonces con ellos hice también un par de cosas, porque ellos crearon como un club de teatro y conseguían hacer una representación de una obra que de hecho estaba prohibida, pero era como para unos socios, ¿no? Es que yo participaba en todo lo posible, en todo lo que me salía, pero teniendo en cuenta siempre en que aquello era provisional, que aquello no tenía una continuidad y que aquello, bueno, era, como dijo mi padre, para divertirte tú. Entonces dio la casualidad de que Miguel Narros estaba en Barcelona. Él tenía un grupo que se llamaba Pequeño Teatro. Allí hicimos un par de cosas de teatro, de esas de que se hacen una vez y nunca más, un disparate, porque la censura no te permitía. Y entonces ahí vino la compañía de María Jesús Valdés, que había formado compañía, y la dirigía esa compañía, y trajo 2 o 3 obras,
La dirigía esa compañía José Luis Alonso, que era un director que había empezado a destacar muchísimo en Madrid. Entonces María Jesús lo contrató y estaban trabajando ahí. José Luis Alonso y Miguel eran amigos, entonces José Luis se enteró de que Miguel estaba arriba ensayando y entonces subió a saludar y estuvo viendo el ensayo de una obra que la censura al final la prohibió y después de ensayarla 3 meses no conseguimos hacerla, que era una obra de Christopher Fry, La dama no es para la hoguera, que es allí donde conocí también a Margarita Lozano, porque era muy amiga de Miguel y estaba en ese grupo. Entonces José Luis me vio actuar, me vio ensayar. Entonces de repente la compañía de María Jesús parecía que no iba demasiado bien y de repente decidieron hacer una obra no tan exquisita, porque el repertorio que llevaba era un repertorio muy bonito, y hicieron una obra, bueno, una obra comercial, pero muy divertida, de Ruiz Iriarte, que ella había estrenado en Madrid. En esa obra salía una damita joven y no la tenían en la compañía, porque las otras obras que hacían no la necesitaban. Y entonces José Luis pensó en mí. Entonces fui a leer una escena de la obra. Y entonces José Luis había citado a Agustín González y a María Luisa Ponte, que eran pareja, y que estaban en la compañía los dos. Y entonces de repente, cuando terminé de leer la escena, oí esa famosa frase de María Luisa ahí en la entrada del teatro, diciendo: ¿y tú, niña, por qué no vives de esto? Tamayo era el director del Español, pero él tenía una compañía privada, la Lope de Vega, en que él luego las obras que estrenaba en el Español las llevaba con su compañía por toda España. De repente estrenan el diario de Ana Frank, pero la compañía de Tamayo, pero dirigida por José Luis Alonso. Tamayo dirigió Las Brujas de Salem, pero contrató a José Luis Alonso, mientras Tamayo estaba haciendo Las Brujas de Salem en Madrid, lo contrató para dirigir el diario de Ana Frank. Y entonces Berta Riaza hacía Ana Frank y la hermana de Ana Frank la hacía Alicia Hermida. De repente un día me llama José Luis y me dice: vente corriendo para el teatro, vente corriendo para el teatro, porque Berta se ha ido a Madrid y hemos tenido que suspender, pero no podemos suspender más días. Me dijo José Luis: vamos a ensayar esta tarde, tú has visto la función, apréndete las frases, Alicia, como se sabe la obra, va a hacer de Ana y tú hazme la hermana. Hicimos esto mientras Berta enterraba a su padre y volvía a reincorporarse a la obra. Yo pensé que era provisional también, todo. Pero Miguel, es una historia un poco enrevesada, pero Miguel vio que en Barcelona no había posibilidad de hacer nada, que no tenía ninguna ayuda, que no encontraba un teatro, que bueno, y se volvió a Madrid. Entonces, de pronto, yo estaba por Córdoba, trabajando, y recibí un telegrama de Miguel diciendo: ¿quieres hacer La Rosa Tatuada? Yo, de repente dije: pues sí. Entonces me despedí de Tamayo un mes antes de terminarse la gira y llegué a Madrid el año 58, porque yo ya había hecho casi toda la gira, quedaba como unas plazas pequeñas por hacer, unas cuantas plazas. Y entonces estrené La Rosa Tatuada en Madrid por primera vez, ¿no? Para mí que evidentemente tenía un carácter, pues eso, muy tímido, yo creo que un poco cagueta, no sé, un poco miedosa, yo creo que a cada uno le va como le va, ¿no? Pero yo creo que la guerra influyó mucho en mí, en una situación triste, represiva, pues me parece como muy grandilocuente decir que habíamos perdido la guerra, éramos de los perdedores, y yo eso se notaba muchísimo en mi casa, ¿no? Pero sobre todo también lo notaba a nivel de censura. Eso de ensayar tres meses una obra y para hacerla un día y luego que al final te la prohíban, era un disparate todo.
quiero decir, la censura, la represión moral, la represión social, quiero decir, eso, la represión, yo creo que la parte está también de la Iglesia, ¿no? Bueno, en mi casa eran terriblemente antifranquistas, eso lo noté desde muy pequeña, lo noté, y evidentemente el teatro para mí fue una terapia, y para mí fue el que yo me podía, no sé, abrir, liberar, encontrar un espacio de libertad, de belleza, de comunicación, de expresión. Yo tampoco sé cómo hay que vivir. Esto es mi vida. Estar nadando, flotando en esta holgazanería. Es lamentable, vergonzoso vivir de esta manera. Ser actriz suponía una contradicción, porque por un lado estabas considerada inmoral, en el sentido de que se suponía que tenías una vida y una libertad y una liviandad que no estaba permitida, entonces no estaba bien visto. Por eso mis padres me machacaban siempre, no, pero vete con cuidado, y el salir sola, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que efectivamente la mujer en el teatro tenía una libertad que no tenía en la vida normal, y además una relación a nivel económico y moral muy igualitaria con el hombre. Venga la tercera carta. Los enamorados. Puede referirse al amor, pero también a otro asunto. Es un hombre entre dos mujeres y ha de elegir a una de las dos. ¿Nos pagarán la hora de más o no? ¡Paciencia! La cuarta nos ha de decir cuál es la solución. La muley al revés. Toca madera, la muerte. Anda, leche. Yo he sido una corredora de fondo, porque yo también físicamente no era una persona deslumbrante, ni que tuviera oportunidades de hacer ciertas cosas. Quizá en aquella época tampoco la cosa... Sí es cierto que había personas que la belleza es un valor. Entonces, pues, no es tan fácil acceder a una serie de cosas. Si tienes... Yo ahora me veo de joven y me encuentro buenísima. Yo digo, qué tonta, no supe aprovecharlo debido a esta educación absurda que te dieron tus queridos papás y la sociedad en la que me moví. Pero en el teatro la verdad es que la libertad, si no la tuve, fue porque yo accedí a ella un poco, me refiero a ciertas cosas de la vida, ¿no? Pero he tenido amigos maravillosos, he tenido amantes estupendos y bueno, estoy muy agradecida. Dos locas chicanas. Que se aman, que se sostienen en el desierto, que vinieron buscando lo que nunca existió. Tu Hollywood. La fábrica de sueños que nos soñó. El teatro, yo digo de una manera muy trascendental, y que me río de mí misma diciendo, como dijo ya muchísima gente, que el teatro es sagrado, que el teatro... Bueno, vivimos una época de cambio terrible, con todas las comunicaciones que hay, con toda la tecnología, con la vida, todo, hay un cambio brutal en este momento. Pero yo creo que el teatro, cuando empezó la cosa de los vídeos, que podías grabarte todas las películas que quisieras, quedarte en tu casa, que también ahora lo hacemos viendo esas series maravillosas y esas que dan, tanto sean españolas como extranjeras, y dijeron, el teatro ha muerto. Yo dije, en aquel momento yo dije, no. El teatro no morirá nunca, porque el teatro es, yo creo que es desde la prehistoria, el teatro es la comunicación del ser humano, la creatividad, la expresión,
el amor, la vida, los sentimientos, y además la gracia del teatro es que es efímero, que o lo ves o ya no lo ves. No es como el cine o la televisión, que lo puedes volver a ver. A mí me gusta el cine con locura, me gusta el cine. Pero la televisión también, he hecho muchas cosas en televisión y me ha gustado mucho hacerlas. Pero el teatro yo creo que es la fuente, es de donde se alimenta esta profesión. Cuando lanzaba el último alarido de mi parto sin dolor, el teléfono privado que unía mi lecho de dolor con el lecho del presidente suena y el presidente me dice: querida, las izquierdas han triunfado en Utah, hay que suicidarse. Pero yo le contesto: espere un poco, acabo de tener un hijo, tengo que cuidarlo, obligaciones de madre. Pero como medida preventiva cogí un esparadrapo esterilizado y tapé el pezón de mi teta izquierda para que mi hijo no tuviese la tentación de chuparlo. Que eso que decimos que las mujeres nos volvemos invisibles es más a nivel mujer, no actriz. Yo creo que actriz, como dice muy bien Carmen Maura, que es una maravilla, ella dice: siempre habrá un papel, aunque sea de viejecita para mí. Yo creo que siempre hay un papel, siempre hay un papel. No nos volvemos invisibles. Lo que pasa es que a veces estamos de moda o no. Hay también sus baches, sus idas y venidas. De repente creer que sí, que lo he hecho muy bien, o de repente me parece que no valgo para ello y que no sé por qué estoy aquí y cómo he llegado a estar aquí. Pues habrá sido la gente, el destino, el capricho, la moda, no sé, porque yo creo que siempre me parece que empiezo desde cero, pero luego digo, bueno, algo tiene el agua cuando la bendicen, entonces digo, pues algo tendré, porque no confío mucho en mí misma. Yo debería confiar más en mí. Yo soy un poco demasiado crítica, soy muy crítica para los demás y para mí misma especialmente. Allá atrás queda privada del sentido Juana la Reina. Estuve dándole voces y ni a pie ni a mano, que tiene la color de la muerte. Mi carrera se basa, soy autodidacta, porque no fui a ninguna escuela de interpretación en Barcelona, que casi no la había el Instituto del Teatro pero ahora es un instituto estupendo, pero lo fui aprendiendo sobre la marcha. Si yo me daba cuenta de lo que estaba aprendiendo, yo creo que no era consciente. Yo iba trabajando, ¿no? Y fijándome a lo mejor en... ¿Cómo no me voy a fijar en Berta? ¿Cómo no me voy a fijar en Alicia? ¿Cómo no me voy a fijar en cantidad de actores y actrices con los que he trabajado? Con Carlos Lemos, con Ana María Noé, con cantidad de actores que he trabajado, que yo creo que se me han ido impregnando, ¿no? Sí. La costumbre me impulsó a responder a ese hombre. Me advirtió que no lo mirara y me confirmó que era una víctima. Madre, habrá que matarlo. Sí, habrá que matarlo. Lo has dicho de una manera extraña. Es que estoy cansada, hija. Al menos me gustaría que este fuera el último. Matar es agotador. Me da igual morir frente al mar o en el centro de este páramo, pero quisiera que después nos marchemos juntas. Nos iremos y será maravilloso. Siempre me he guiado un poco por mi instinto, por mi impulso. Hay obras que me han dado muchísimo más trabajo, que me han hecho, sobre todo, por ejemplo, cuando trabajé con Layton, una vez que me hizo tomar muchas notas, porque yo no soy de tomar muchas notas, quizá porque no he tenido nunca una carrera universitaria, ni he ido a un colegio así pero hay papeles que me han resultado mucho más difíciles y entonces he tenido que pensar. Sobre todo hay algo muy importante, que es quién es el personaje, de dónde viene, a dónde va, cuáles son sus circunstancias, cómo vive ese personaje dentro de esa obra, si se acerca mucho a ti, si tú tienes mucho en común con él o no, quiero decir, te resulta más fácil o menos, ¿no? Pero
Claro, pensar y sobre todo los ensayos para mí son fundamentales por el trabajo, ¿no?, que se crea en el ensayo. Para mí los ensayos son fundamentales porque soy muy disciplinada. Soy más disciplinada en el cine que en el teatro, pero porque en el cine, como pensamos, casi todo está en manos del director y es pura disciplina. Y en cambio en el teatro parece que, como hay la parte de los ensayos, y en el cine evidentemente no se ensaya, o se ensaya poquísimo. ¿Por qué le habré hablado de mis manos? Si me las hubiera mirado, quizá habría comprendido lo que ocultaban las palabras de Marta y entonces se habría ido, seguro. Pero no lo ha hecho porque quiere morir, seguro. ¿Por qué tendrá ese hombre tanto empeño en morir y yo tampoco en volver a matar? ¿Cómo desearía que se fuera para poder acostarme y dormir? Todos deseamos hacer cine, porque el cine tiene un gancho, tiene una popularidad que si das en la diana, pues el cine te puede poner en un lugar muy importante. Yo había hecho un par de películas con Mariano Ozores y de repente me llamó Jaime de Armiñán para hacer esta película y yo pensé que era una película difícil. Enrique, que era mi pareja, me animó muchísimo a hacerla. Y entonces, bueno, ya me leí el guión, dije que sí, que muy bien y tal. Y Jaime para mí fue el que me abrió la puerta del cine. A partir de Mi querida señorita, todo el mundo me dijo que yo iba a arrasar en el cine, cosa que no fue verdad. Porque el cine siempre para mí yo creo que ha sido un poco esquivo. Ha sido un amante esquivo, hasta que llegó Almodóvar. Entonces Almodóvar, que le conocí haciendo de comparsa ahí, haciendo un papelín en la casa de Bernarda Alba, en la compañía de María José Goyanes, y que hicimos una gira, ya te he dicho que hicimos una gira enorme, y que nos reímos como nunca nos habíamos reído en la vida, porque Pedro iba siempre con nosotras, íbamos nosotras con Pedro y Pedro con nosotras, porque éramos todas mujeres. Y entonces pues nos hicimos muy amigos en el año 76. Empecé a ver sus cortos, esos cortos que había hecho, hizo unas proyecciones y los vi. Entonces me ofreció un papel y empezó Pepino Cibón, hicimos una pequeña intervención ahí y luego ya Entre tinieblas y bueno, la amistad y la relación con Pedro ha sido una relación muy divertida, muy nueva también para mí. Por eso cuando me dicen, eres muy valiente por las cosas que has hecho en tu carrera, a mí me parece que me han elegido, que no he elegido, porque a veces he elegido ya lo que podía, pero la verdad es que la amistad y el conocimiento, Jaime por una parte y luego Pedro Almodóvar por otra, pues ha sido muy estimulante. No has sido un buen hijo mío. No. A mí muchas veces me han dicho, es que tú has sabido llevar tan bien tu carrera. Digo, no, la carrera me ha llevado a mí. Digo, porque yo he hecho muchas cosas para comer. Quiero decir, yo sé lo que hacía, pero lo hacía para comer y pagar la casa y pagar por cuestiones alimenticias. Pero claro, lo primero que me ha llamado la atención ha sido el texto. Luego el director y el reparto. He elegido lo que he podido, porque nunca se puede elegir del todo para nada en esta profesión, y porque muchas veces estás esperando que te llamen y entonces tienes que pagar la hipoteca. Ese es el defecto de las mujeres decentes de estas tierras. No hablar, no hablamos y tenemos que hablar. ¡Dama! ¡Ha llegado el correo! ¿Qué se propone usted? Escribir para que aprendan. ¡Calle! Alguna vez tengo que hablar alto.
Sal de tus cuatro paredes, hija mía, no te hagas a la desgracia. Miguel Narros para mí fue, se puede decir que mi primer maestro, porque Miguel tenía una capacidad de enseñanza. Yo las primeras clases que di en mi vida fueron con Miguel y con Layton. Entonces, para mí Miguel Narros fue un maestro. José Luis Alonso también, en el sentido de que era un gran director, y entonces aprendías muchísimo con él porque te enseñaba a actuar, ¿no? Te enseñaba a cómo tenías que hacer las cosas. Y muchos más. José Tamayo era una persona sorprendente, porque no parecía que era una persona con una base muy fuerte, dijéramos teatral o de social, pero era el amor que tenía José Tamayo por el teatro. Tamayo era un intuitivo increíble. Parece que no dominaba como la cultura, pero él era el teatro en persona. Calixto Vieito, yo le contraté en mi compañía, era una coproducción con Focus y él trabajaba mucho con Focus. Entonces yo le había visto 2 o 3 obras en Barcelona y me encantó, me deslumbró. Era muy atrevido, también muy atrevido, muy ingenioso, con mucho sentido del humor y fue un encuentro personal magnífico. Así que me asocié con ella en el negocio. ¿Por qué no iba a hacerlo? La casa de Bruselas era un sitio de categoría mucho mejor para una mujer que la fábrica donde se envenenó nuestra hermana. Nunca tratamos a ninguna de nuestras chicas como se me había tratado a mí en aquel restaurante. ¿Preferirías que siguiera allí, convertida en una vieja mula rendida antes de los 40? No. ¿Pero por qué elegiste ese trabajo? Ahorrando dinero y administrándolo bien, se tiene éxito en cualquier negocio. Ahorrando dinero. Sí. Pero, ¿en qué otro trabajo encuentra una mujer dinero para ahorrar? Así quiero recordar también, me van viniendo a la memoria, pues un espectáculo de monólogos que hicimos con José Carlos Plaza y con William Layton, que éramos Irene Gutiérrez Cava, Amparo Ribelles y yo, y entonces lo recuerdo con especial cariño. Y con José Carlos Plaza volví a trabajar no hace mucho, con La Sonrisa Etrusca, bueno, hace ya 7 años, pero con La Sonrisa Etrusca, con Héctor Alterio y con un grupo de compañeros estupendos, y fue también un encuentro estupendo con José Carlos. Tomás Pandur es otro maravilloso, maravilloso. Yo con Tomás Pandur hice La Medea, que hizo Blanca Portillo en Mérida. Pandur vio aquel lugar y su talento se desbordó en ese lugar tan deslumbrante como es Mérida. Y yo creo que fue una de las mejores obras de todos. Fue un espectáculo excepcional, yo creo. Me resulta muy difícil, pero bueno, tengo montajes favoritos desde el diario de Ana Frank hasta los 3 Tennessee Williams que he hecho. La Rosa Tatuada, que es una bellísima función. Yo amo especialmente a Tennessee Williams y que la hice con Miguel Narros. Un tranvía llamado Deseo, que hice en la compañía de Asunción Sancho. Y luego La Gata sobre el tejado de zinc, dirigida por Carlos Gandolfo. Luego
trabajar por ejemplo, con Bob Wilson. Trabajé, hice una obra que lo trajo el Centro Dramático Almaría Guerrero, que entonces lo dirigía José Carlos Plaza. Hicimos una obra de Vicente Molina Foix, escrita por Vicente, y también fue algo excepcional, porque Bob Wilson es una persona muy peculiar, muy particular. La obra también era un texto muy especial, era un Don Juan, yo hacía la madre de Don Juan, pero fue un algo muy importante para mí. ¿Y dónde estaba el alma de mi hijo? En sus rodillas, en la columna de sus piernas que se hacen fuertes, en la rapidez de sus reflejos que ya no dejan de buscar sabores, en su boca tan diestra para encontrar palabras de halago, curiosidad, la pérdida de gracia del que solo sabía ser salado, travieso, ahora un grandullón, dulzarrón en sus atenciones conmigo, melifluo en el requiebro a las cocineras jóvenes, tan crecido en tan poco tiempo que hoy no le vienen bien los trajes que ayer le hice para el mañana. Yo estuve en el Teatro Español haciendo teatro clásico con Miguel Narro, y muy a gusto y muy bien y tal, pero tenía ciertos así, un poco de moverme un poco más, de hacer algún otro tipo de teatro y tal. Y cuando me llamó Nuria para hacer Las Criadas, pues yo lo dudé, porque yo tenía un contrato hasta junio con Miguel, y Miguel para mí era una persona muy querida. Y entonces fue muy curioso porque tuve un encuentro con Víctor García en el Café Gijón para conocernos, y cuando entró por la puerta, yo creo que la gente desprendía algo, Víctor, que la gente se quedó, hubo una milésima de segundo que hubo un silencio mirándole. Víctor desprendía un poder, un magnetismo, algo muy especial. Al principio fue un choque trabajar con Víctor. Yo la primera semana dije, ¿esto de qué va? Entonces tenía una relación con un chico. Le dije, no le entiendo, no sé lo que quiere. Hablé con Nuria, y Nuria era muy valiente, muy arriesgada, y toda la vida lo ha sido. Y dijo, bueno, pero yo confío en él. No sé si esto debería contarlo, pero dije, ay, Víctor, yo es que no sé lo que me hago, creo que no lo voy a saber hacer bien, y es que no puedo dormir. Y me dijo, yo tampoco duermo. De lo único que estoy seguro es de ti y de Nuria. Esas 4 palabras, se me quitó todas las telarañas, se me quitó todo. De repente me lancé a la piscina, porque de repente no es que tomara la decisión reflexiva, no, porque ya te has despedido, quédate, a ver. No, de repente me abrí. Tuve la palabra mágica que yo digo que tiene que tener un actor, que es la disponibilidad, estar abierto, ¿no? Entonces me abrí, me entregué, y aquello empezó a funcionar, y estábamos, que era, no sé, una energía, una fuerza. ¡Es a mí a quien ves a través de la señora! ¡Soy yo ahora que está en peligro! Sí, lo he intentado, pero por ti, por liberarte a ti. Solange, te quería demasiado. Estoy segura que de haberla matado tú habrías sido la primera en denunciarme, en entregarme a la policía. Solange, no he matado a nadie. Y cuando quise hacerlo fui cobarde, ¿comprendes? Hice lo posible, me acerqué a su cama, dormía, estaba de espaldas a mí. De pronto se dio la vuelta sin dejar de dormir y no pude hacerlo.
En mi carrera, la Bernarda Alba, la casa de Bernarda Alba, ha supuesto muchísimo, muchísimo, porque mi contacto con Lorca es muy grande, es muy grande. Entonces, que me llamaran para hacer la primera vez que se estrenaba en España la casa de Bernarda Alba, dirigida por Juan Antonio Bardem, y contratarme para hacer la Adela, pues para mí fue una magia. Luego, cuando en el 76 la compañía de María José Goyanes montó la casa de Bernarda Alba, dirigida por Ángel Facio, y me dieron el papel de ella hacía la Adela, María José hacía Adela, yo hacía la Martirio, pues la Martirio es un papel también maravilloso, maravilloso. Y luego ya la tercera vez, que fue con Calixto, Calixto Vieito, yo ya había trabajado con Calixto en mi compañía, ya nos conocíamos y éramos muy amigos. Entonces me propuso hacer la casa de Bernarda Alba, que era una coproducción de Focus y del Centro Dramático, y entonces a mí la Poncia, siempre había hablado con él que la Poncia me gustaba muchísimo. Entonces la hizo María Jesús Valdés, la Bernarda, y hice la Poncia. Por mucho que pienso, no sé lo que te propones. ¿Por qué te pusiste casi desnuda, con la luz encendida y la ventana abierta, al pasar Pepe el segundo día que vino a hablar con tu hermana? Eso no es verdad. No seas como los niños chicos. Deja en paz a tu hermana. Y si Pepe el romano te gusta, te aguantas. Además, ¿quién dice que no te puedes casar con él? Tu hermana Angustias es una enferma. Esa no resiste el primer parto. Entonces, claro, tengo un vínculo, todos tenemos, yo creo, en el mundo no teatral, en el mundo entero. Lorca es un ser excepcional, excepcional. Murió, lo mataron a los 38 años y había hecho ya... Es deslumbrante lo que llegó a hacer esa criatura, ¿no? Entonces, pues, para mí es muy emocionante. A esta edad que tengo, yo ya no pienso en ningún papel, porque, bueno, muchos los he hecho y otros ya no me van, ya no los puedo hacer por la edad, ¿no? Y ya, no se me ocurre pensar, ay, pues lo que me gustaría hacer... No, lo que venga, bienvenido sea, y si me gusta, lo hago. Y realmente llevo 7 años que yo pensaba, hace 7 años, pensaba, bueno, ya es hora de que te retiras, ya es hora de que te jubiles, ya tal, y no he parado de trabajar y haciendo cosas espléndidas. Y entonces yo un papel, el único papel que yo tenía en mente y que me gustaría haber hecho es la viejecita María Josefa, la madre de la Bernarda Alba. El único papel que tenía en mente era este, y cuando me llamó Daniel Bianco para decirme, vamos a hacer una ópera sobre la casa, digo, Daniel, no canto, yo no canto, dice, pero ese que es el único papel que no canta. ¿Cómo? Bueno, ha sido un regalo para mí en este momento, haber participado de algo tan nuevo para mí, porque dice, no canta, pero tienes que hablar con gente que canta, tienes que hablar en un momento determinado de la música, quiero participar, es algo nuevo. Y dirigida por Bárbara Yuc, que es la nieta de Nuria, que la he visto nacer. Me escapé, porque me quiero casar, porque quiero casarme con un varón hermoso de la orilla del mar, ya que aquí los hombres huyen de las mujeres. ¡Ay, usted! ¡No me callo! No quiero ver a estas mujeres solteras rabiando por la boda, haciéndose polvo el corazón. Con esto del Premio Nacional de Teatro ha sido una ola de gente que me ha llamado para felicitarme, para decir, es que es como si compartiera tu premio. Me siento como que tú me has llegado de una manera que es como, siento como que
que han compartido el premio conmigo. Entonces eso, digo, tienes que levantarte por la mañana, mirarte al espejo y acordarte. Porque soy un poco... que me cuesta creérmelo. Y entonces digo, pero si estás agradecida, si la palabra que creo que uso más últimamente es agradecimiento, porque creo que me han dado desde todo, desde una vegada era un pastor en el Romea y en las infantiles, me han ido queriendo, me han ido dando oportunidades, han creído en mí, y yo, la que cuesta creer en mí, soy yo. ¿Cómo lo ves? I cling to the present, but I was made